siguiente grabación, la ponencia 21-2026 de fecha 11 de marzo del 2026, presentada por el señor miembro Gino Augusto Tomás Ríos Patrio, sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela contra la resolución 19-2026 pleno, de fecha 27 de enero del 2026, que resolvió, entre otros, imponer a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela la sanción de destitución por su actuación como fiscal suprema y fiscal de la Nación, en el marco del PD 061-2025. Doctor. Gracias. Con la venia de la señora presidenta y los señores miembros del Pleno, informo lo siguiente. Los agravios que presenta la señora Espinosa Valenzuela son 3 de derecho y 2 de hecho. Además, una pretensión subordinada que es la nulidad. Sobre los errores de hecho, el primer agravio en esta categoría es respecto a la interpretación de la eficacia y ejecutoriedad de los actos administrativos. Ella señala que la resolución 231 no resulta exigible por ausencia de notificación válida. Asimismo, en su recurso de reconsideración, la administrada no niega haber tomado conocimiento de la referida resolución, sino que cuestiona determinados aspectos accesorios del acto de comunicación, vinculados a la remisión de otros instrumentos distintos al texto resolutivo que contenía el mandato de la Junta. Esta sola circunstancia, lejos de evidenciar una ausencia de notificación, revela que la administrada sí fue notificada de la existencia, contenido y alcances del acto administrativo en referencia, por lo que no puede sostener válidamente que dicho acto careció de eficacia o ejecutoriedad. En esa línea, el argumento de la recurrente parte de una interpretación incorrecta del artículo 26 del tubo de la Ley 27444, que establece que los actos administrativos adquieren eficacia a partir de su notificación válida. Dicho precepto no consagra una nulidad automática ni una suspensión indefinida de la eficacia del acto por el solo hecho de que el administrado formule observaciones o cuestionamientos a la notificación. Por el contrario, el numeral 26,2 del referido artículo es claro al señalar que solo cuando se demuestre que la notificación se ha realizado sin observar las formalidades y requisitos legales, la autoridad administrativa deberá ordenar que ésta se rehaga. En el presente caso, la administrada no identifica ni acredita cuál formalidad esencial o requisito legal exigido habría sido omitido en la notificación de la resolución 231, firmada por el presidente de la Junta, que lleva en su encabezado la sigla JNJ, ya que la firma de todos los miembros no es un requisito que la resolución citada debía cumplir, pues de acuerdo al artículo 55 del reglamento del Pleno, solo las resoluciones que materialicen una decisión final sobre alguna de las funciones constitucionales deben contener la firma de todos los miembros intervinientes, lo que no aplicaba en dicho caso por tratarse de la ejecución de un acuerdo del Pleno sobre una declaración de nulidad. Asimismo, debe precisarse que la administrada tampoco ha señalado cuál de las causales previstas en los artículos 20 y siguientes del tubo de la LEPAJ, referidos a modalidades y requisitos de la notificación, habría sido vulnerada, limitándose a invocar de manera genérica una supuesta controversia sobre la notificación. Tal formulación resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de validez y eficacia del acto administrativo, más aún cuando obra en el expediente el cargo de notificación correspondiente, del cual se desprende que la resolución 231 fue comunicada conforme a las reglas procedimentales aplicables, produciendo efectos jurídicos desde dicho momento. Debe añadirse que el artículo 16,1 del tubo de la LEPAJ establece expresamente que el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. En consecuencia, una vez acreditada la notificación válida del acto, como ocurre en el presente caso, la resolución adquirió plena eficacia y resultó jurídicamente exigible, sin que la sola presentación de oficio cuestionando la comunicación realizada por parte del Ministerio Público tenga la posibilidad de suspender, neutralizar o condicionar sus efectos obligatorios. En efecto, aceptar la tesis sostenida por la recurrente implicaría admitir que basta la objeción unilateral del administrado para paralizar indefinidamente la eficacia de un acto administrativo, vaciando de contenido los principios de presunción de validez, ejecutoriedad y eficacia que consagra el derecho administrativo sancionado. De otro lado, la recurrente sostiene que incluso en el supuesto de que la resolución hubiese adquirido eficacia, su ejecución no le correspondía de manera individual, sino a la Junta de Fiscales Supremos, en tanto órgano colegiado constitucionalmente competente conforme al artículo 158 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, este planteamiento parte de una premisa que no constituye el eje del reproche disciplinario formulado en la resolución 019,
pues en ningún extremo se ha ingresado a dilucidar a quién correspondía formalmente la adopción del acuerdo institucional de ejecución del mandato, sino que se ha analizado el comportamiento funcional desplegado por la administrada, orientado a impedir, dilatar o neutralizar la ejecución de lo ordenado por la Junta. En efecto, lo que se reprocha disciplinariamente no es la invocación de una competencia colegiada, sino que antes incluso de poner en conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos el contenido y alcance de la resolución 231, la administrada adoptó decisiones unilaterales consistentes en devolver la notificación y cuestionar su validez mediante comunicaciones oficiales, actuaciones que se realizaron de manera previa y paralela al debate colegiado. Estas decisiones anticipadas y unilaterales son las que resultan incompatibles con el deber de lealtad institucional y con una conducta funcional diligente, más aún cuando provenían de quien ostentaba el cargo de fiscal de la Nación. Respecto al acta 1068 de la Junta de Fiscales Supremos, corresponde precisar que de su contenido no se desprende en modo alguno que dicho órgano colegiado haya aprobado, validado o respaldado las comunicaciones remitidas por la administrada, ni que haya acordado una línea institucional de cuestionamiento u obstrucción del mandato contenido en la resolución de la Junta. Por el contrario, el acuerdo adoptado por unanimidad fue el siguiente: la notificación procedente de la Junta, adjuntando la resolución 231 sobre la ciudadana Benavides Vargas, corresponde ser evaluada por la señora Fiscal de la Nación y en su oportunidad deberá dar cuenta a la Junta de Fiscales Supremos en lo que corresponda. Es más, el acuerdo 063, mediante el cual la Junta de Fiscales Supremos acordó, a fin de dar cumplimiento al artículo 3 de la resolución 231, por la Fiscalía de la Nación, oficiar a la Junta de Justicia a fin de que se sirva de emitir pronunciamiento sobre los efectos del referido artículo 3. Y esto fue tomado el 23 de junio del 2025, es decir, después de que la administrada había remitido diversos oficios a la Junta Nacional de Justicia por iniciativa propia. De la literalidad de dicho acuerdo se evidencia que la Junta de Fiscales Supremos únicamente autorizó a la administrada a evaluar la notificación, mas no le otorgó facultad alguna para emitir pronunciamientos institucionales, devolver la notificación y cuestionar unilateralmente su validez. Menos aún se le habilitó para adoptar decisiones materiales que tuvieran como efecto impedir o neutralizar la ejecución del mandato administrativo. El acuerdo colegiado fue claro al establecer que luego de dicha evaluación correspondía dar cuenta a la Junta de Fiscales Supremos, lo que no ocurrió de manera previa a la adopción de las actuaciones cuestionadas. De la literalidad de dicho acuerdo se evidencia que la Junta de Fiscales Supremos únicamente autorizó a la administrada a evaluar la notificación recibida, lo que supone realizar un examen preliminar de su contenido, alcance y eventuales implicancias institucionales a fin de informar posteriormente al órgano colegiado y permitir que éste adopte la decisión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias. Esta autorización se circunscribe a una actividad de análisis o valoración previa carente de efectos decisorios o de manifestación de voluntad institucional. En este orden de ideas, la Junta de Fiscales Supremos no le otorgó a la administrada facultad alguna para emitir pronunciamientos institucionales, devolver la notificación o cuestionar unilateralmente su validez, ya que tales actuaciones no constituyen meros actos de evaluación, sino manifestaciones de voluntad institucional que producen efectos jurídicos frente a terceros, en la medida que expresan la posición oficial del Ministerio Público respecto a una decisión de otro órgano constitucional. Este tipo de actuaciones requieren necesariamente un acuerdo expreso del órgano colegiado competente, Junta de Fiscales Supremos, y no pueden ser asumidas de manera unilateral por su presidente. En este sentido, la autorización para evaluar la notificación no puede interpretarse extensivamente como una habilitación para adoptar decisiones institucionales o realizar actos que comprometan la posición oficial del órgano colegiado, pues ello implicaría sustituir la voluntad del colegiado por la decisión individual de su presidente, lo cual desnaturalizaría el alcance del acuerdo. En consecuencia, si la propia administrada reconoce, como lo hace en su recurso, que la competencia decisoria correspondía a la Junta de Fiscales Supremos, su deber funcional era abstenerse de adoptar decisiones unilaterales y trasladar oportunamente al órgano colegiado toda la información relevante, permitiendo una deliberación informada y completa. Lejos de ello, optó por cuestionar y devolver la notificación de la resolución antes de someter el asunto al conocimiento del colegiado, conducta que no puede ser justificada bajo el argumento de respeto a la autonomía institucional, sino que revela un accionar orientado a resistir la eficacia del mandato emitido por la Junta Nacional de Justicia. Por estas razones, el argumento referido a que la ejecución del mandato correspondía a la Junta de Fiscales Supremos no desvirtúa la imputación formulada, pues el reproche no se sustenta en la falta de adopción de un acuerdo colegiado, sino en la conducta previa, unilateral y obstructiva desplegada por la administrada.
razón por la cual este extremo del recurso debe ser desestimado. En cuanto a la aplicación del principio de tipicidad disciplinaria, la administrada sostiene que respecto al hecho 1, la resolución habría vulnerado el principio de tipicidad al no efectuar un análisis individualizado de los elementos objetivos y subjetivos de las faltas imputadas. Sin embargo, dicho argumento no puede ser amparado, pues de la revisión integral de la resolución se advierte que el Pleno sí desarrolló de manera expresa la subsunción de la conducta atribuida en los deberes y faltas disciplinarias aplicables, describiendo tanto la conducta desplegada como su adecuación normativa. En los considerandos 39 a 57, correspondientes al análisis del hecho 1, la resolución identifica con claridad que la conducta atribuida a la investigada no se agota en una omisión pasiva, sino que comprende actuaciones concretas orientadas a impedir o neutralizar la ejecución de la resolución, tales como devolución de notificaciones, remisión de oficios cuestionando la validez de la notificación y la generación de un escenario institucional de incertidumbre respecto al cumplimiento del mandato de la Junta Nacional de Justicia. Tales conductas fueron subsumidas razonadamente en el incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 33, numerales 1 y 20 de la Ley de la Carrera Fiscal, y en el artículo 46, numeral 7, y el artículo 47, numerales 6 y 13 de la misma norma. La resolución no desconoce que la investigada convocó a la Junta de Fiscales Supremos ni la existencia de las actas de este órgano colegiado. Por el contrario, dichos elementos son expresamente valorados. No obstante, el Pleno concluyó que tales convocatorias no neutralizan ni justifican las actuaciones previas y paralelas desplegadas de manera unilateral, orientadas a cuestionar la ejecutoriedad de la resolución, razón por la cual se concluye que dichas actuaciones, analizadas en su conjunto, constituyeron una conducta típica, disciplinariamente reprochable, sin que ello suponga una interpretación extensiva o analógica del tipo sancionador. Respecto al hecho 3, la recurrente afirma que se habría incurrido en un error de tipicidad al calificar su conducta como un rehusamiento funcional, sosteniendo que no existe una negativa expresa a cumplir funciones. No obstante, la resolución sancionadora desarrolla de manera expresa que el tipo disciplinario previsto en el artículo 47, numeral 13 de la Ley de la Carrera Fiscal no exige necesariamente una negativa verbal o expresa, sino que puede configurarse a través de conductas objetivas e inequívocas que revelen la decisión de no ejercer las funciones inherentes al cargo. El Pleno analiza en los considerandos 58 al 69 que pese a tener conocimiento de la presencia de la señora Benavides en 16 de junio del 2025 y de la necesidad de ejecutar de inmediato lo ordenado por la resolución de la Junta Nacional de Justicia, no adoptó las acciones funcionales directas e inmediatas que le correspondían, optando por conductas dilatorias que postergaron el cumplimiento efectivo del mandato. Si bien la resolución reconoce que se convocó a sesión de la Junta de Fiscales Supremos, también explica de manera razonada que dicha actuación no se tradujo en el cumplimiento material de las funciones propias del cargo, configurándose así el incumplimiento típico sancionado, sin sustituir el análisis normativo por valoraciones subjetivas como erróneamente sostiene la recurrente. Finalmente, respecto al hecho 4A, la señora Espinosa sostiene que se habría vulnerado el principio de tipicidad al atribuirle una supuesta instigación indirecta frente a la concentración de personal fiscal y administrativo, alegando que no existen actos positivos de instigación. No obstante, este argumento desconoce que la resolución sí desarrolla el alcance de la responsabilidad funcional desde la posición de garante propia del cargo de fiscal de la Nación, explicando que la falta no se sustenta exclusivamente en actos expresos de instigación, sino también en la tolerancia consciente y permitida de conductas que afectan gravemente el funcionamiento institucional. En los considerandos 70 al 80, el Pleno expone que la recurrente en su condición de máxima autoridad del Ministerio Público contaba con la capacidad funcional y el deber jurídico de impedir, disuadir o corregir la concentración de personal y las vigilias desarrolladas en instalaciones institucionales, y que su inacción frente a dichos hechos, sumada a su presencia en el lugar y al contexto de resistencia al mandato de la Junta Nacional de Justicia, permitió la consolidación de una situación que interfirió en el ejercicio de funciones de un órgano constitucional. De este modo, la subsunción realizada no constituye una interpretación extensiva del tipo disciplinario, sino una aplicación razonada de los deberes inherentes al cargo y de la responsabilidad derivada de su incumplimiento. Respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad, la administrada sostiene que la resolución habría vulnerado el principio de proporcionalidad
al imponer la sanción de destitución sin efectuar un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. No obstante, dicha afirmación no se condice con el contenido de la resolución impugnada, en la cual el Pleno sí realizó un análisis de proporcionalidad de la sanción, entendido de manera integral, atendiendo a la gravedad de los hechos acreditados, a la afectación general al orden institucional y a la posición funcional que ocupaba la investigada. En efecto, de los considerandos 81 al 93 de la resolución impugnada se fundamenta que la sanción de destitución resulta proporcional en tanto se orienta a garantizar el respeto restricto a la legalidad, preservar la autoridad de la Junta Nacional de Justicia y salvaguardar la confianza ciudadana en el sistema de justicia, a fines que se vieron comprometidos con las conductas desplegadas por la investigada. Del análisis efectuado por el Pleno se desprende que la sanción de destitución también resultó necesaria, dado que las faltas acreditadas revisten la máxima gravedad disciplinaria y fueron cometidos por quien ejercía el cargo de fiscal de la Nación, lo que excluye razonablemente la suficiencia de medidas sancionadoras de menor intensidad. La resolución pone de relieve que una respuesta disciplinaria distinta no habría sido adecuada para corregir la conducta ni para prevenir la reiteración de actuaciones que comprometen la vigencia del principio de autoridad y legalidad administrativa. De la misma forma, la resolución realiza una ponderación propia del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, al valorar que los beneficios derivados de la sanción, en términos de restablecimiento del orden institucional, respeto a las decisiones de la Junta y protección de la confianza pública, superan las restricciones que la medida genera sobre la esfera jurídica de la investigada, más aún cuando dichas consecuencias se derivan directamente de la comisión de faltas muy graves previstas en la ley de la carrera fiscal. En tal sentido, la sanción impuesta no resulta arbitraria ni desmedida, sino razonablemente proporcional a la entidad y gravedad de las conductas acreditadas. Sobre los horrores de hecho, respecto a la valoración de los medios probatorios y la apreciación de los hechos esenciales, la recurrente sostiene que la resolución habría incurrido en una valoración deficiente de los medios probatorios y en una apreciación errónea de hechos esenciales. Sin embargo, dicho cuestionamiento no resulta atendible, pues de la revisión de la resolución en materia de impugnación se advierte que los medios probatorios invocados por la recurrente han sido expresamente valorados, individual y conjuntamente, y han servido precisamente de base para la determinación de la responsabilidad disciplinaria sin que exista omisión probatoria ni distorsión fáctica alguna. En relación con el hecho 3, la resolución no desconoce la existencia del acta de la Junta de Fiscales Supremos ni el hecho objetivo de que el 16 de junio del 25 se haya convocado una sesión extraordinaria. Por el contrario, dicho documento es expresamente reconocido y valorado en la resolución impugnada. No obstante, el Pleno concluye que la sola convocatoria formal de una sesión no desvirtúa la imputación funcional, en la medida en que el reproche disciplinario no se sustenta exclusivamente en la inexistencia material de una convocatoria, sino en que las actuaciones desplegadas no estuvieron orientadas al cumplimiento inmediato y efectivo del mandato contenido en la resolución. La resolución no sustituye el hecho objetivo por un juicio subjetivo, como sostiene la recurrente, sino que valora el contenido, alcance y efectos de la actuación acreditada, concluyendo razonadamente que la convocatoria del órgano colegiado, en el contexto específico de los hechos, no se tradujo en la adopción de medidas concretas e inmediatas para ejecutar la orden de la Junta Nacional de Justicia. Respecto a la alegada valoración selectiva de los testimonios, debe señalarse que las declaraciones de Guambachano Carvajal, Acuñay Arenas, Bayón Segovia, Lipas han sido consideradas por el Pleno, sin que de ellas se desprenda elemento alguno que excluya la responsabilidad funcional atribuida. El hecho de que los testigos hayan manifestado no haber recibido órdenes directas o instrucciones expresas no resulta incompatible con la imputación formulada, pues la responsabilidad disciplinaria atribuida no se sustenta en actos directos, sino en una instigación a través de la tolerancia, permisividad e inacción funcional frente a hechos que afectaron gravemente el funcionamiento institucional, elementos que no quedan desvirtuados por dichas declaraciones. En tal línea, debe precisarse que la investigación también puede configurarse a través de conductas omisivas, cuando quien se encuentra en posición de garante tolera, permite o no impide la realización de actos irregulares, pese a tener el deber jurídico de hacerlo. En cuanto a la permanencia del personal fiscal y administrativo en instalación del Ministerio Público, la resolución no exige una acreditación matemática o cronológica exacta de la duración de las concentraciones, sino que valora de manera conjunta los testimonios, los informes y el contexto fáctico acreditado, concluyendo que existe una permanencia relevante y objetivamente perceptible
conocida o cognoscible por la investigada en su condición de fiscal de la Nación. La ausencia de instrucciones formales no excluye la responsabilidad derivada del deber de dirección, control y corrección inherente al cargo. En cuanto al alegado error en la apreciación de hechos esenciales vinculados a la situación jurídica de Benavides Vargas, la resolución impugnada no desconoce la existencia de la resolución 051, ni el trámite de los recursos interpuestos contra dicha decisión. Lo que se valora disciplinariamente no es la discusión jurídica abstracta sobre la vigencia de actos administrativos, sino la conducta funcional concreta de la investigada frente a un mandato expreso contenido en la resolución 231, válidamente emitida y notificada, cuyo cumplimiento no fue suspendido por mandato judicial alguno. Los documentos invocados por la recurrente, tales como el oficio 3464 de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta, el acta notarial del 1 de agosto del 2025 y 7 actas han sido consideradas por el Pleno como parte del análisis probatorio global. Dichos documentos acreditan la existencia de actuaciones institucionales posteriores, pero no desvirtúan las conductas iniciales de inacción, dilación y resistencia funcional que fueron determinantes para la imputación disciplinaria. Tampoco excluyen la responsabilidad personal de la investigada en su condición de fiscal de la Nación. Los errores de hecho invocados por la recurrente, en consecuencia, no se sustentan en una omisión o deficiente valoración de los medios probatorios, sino más bien en una interpretación distinta de los hechos y el alcance jurídico de las pruebas actuadas. Sobre la pretensión subordinada, la nulidad del acto administrativo no constituye un recurso administrativo independiente, sino una consecuencia jurídica que puede ser declarada por la autoridad competente cuando en el marco de un recurso administrativo válidamente interpuesto se verifica la existencia de alguno de los vicios previstos por la ley. En concordancia con ello, la doctrina administrativa ha precisado que la pretensión de nulidad carece de autonomía procedimental, en tanto no puede ser ejercida de manera independiente, sino únicamente como un argumento o fundamento jurídico incorporado dentro de los recursos administrativos legalmente previstos. De este modo, la nulidad no se configura como un medio impugnatorio autónomo, sino como un efecto jurídico eventual que puede derivarse del análisis de legalidad efectuado por la autoridad administrativa al resolver un recurso. En el presente caso, la recurrente ha interpuesto recurso de reconsideración y de manera paralela ha formulado una pretensión subordinada de nulidad, como si se tratara de un pedido con entidad propia. No obstante, al haber optado por la vía del recurso de reconsideración, era dentro de dicho recurso donde correspondía canalizar y sustentar los supuestos vicios de nulidad alegados, los cuales, de existir, debían ser evaluados por el Pleno como parte del examen de legalidad del acto impugnado. En tal sentido, la nulidad invocada no puede ser objeto de pronunciamiento como una pretensión autónoma ni subordinada, en tanto no constituye una vía procedimental independiente ni un petitorio jurídicamente viable dentro del procedimiento administrativo disciplinario, por lo que corresponde declarar improcedente esta pretensión. En tal sentido, el ponente es de opinión que se declare infundado el recurso de reconsideración y que se declare improcedente el recurso de nulidad, declarándose agotada la vía administrativa. Muy bien, pasamos a deliberación.